porque imagínense un lactante menor de 1 año, 2 años que no puede hablar, ¿cómo se va a comunicar que tiene disuria, molestias para orinar, ¿no es cierto? Solamente va a estar irritado, fastidiado, quejumbroso, con fiebre, etcétera, o no quiere lactar, etcétera. En cambio, un niño mayor te va a decir que sí, pues tiene molestias para orinar, que orina cada rato, que le duele, que le arde, etcétera. Entonces, la ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la edad pediátrica. Cuando hablamos de infección urinaria, lo que tenemos que pensar básicamente es que algún germen, algún agente patógeno ingresa hacia el torrente de la vía urinaria y puede producir sintomatología. ¿Ya? Esa es la infección urinaria. La infección del tracto urinario constituye una de las infecciones bacterianas que se observan con mayor frecuencia en la edad en los lactantes y la edad escolar. Más o menos alrededor 1 de cada 10 niñas y 1 de cada 30 niños han tenido alguna vez infección urinaria hasta los 16 años de edad. O sea, es muy frecuente. Incluso en los primeros meses de vida, como acaban de ver, por ejemplo, es muy frecuente la casuística en ambas poblaciones, tanto en varones como en mujeres, que es muy frecuente la infección urinaria. Antes de los 2 años de vida, más o menos 2.1% de las niñas han tenido infección urinaria y 2.2% de los niños han presentado al menos un episodio de infección urinaria. Fíjense, hasta antes de los 2 años, casi la probabilidad es casi la misma para ambos sexos, tanto varón y mujer. Pero, como van creciendo, ya esta casuística tiene más tendencia, más predilección hacia el sexo femenino. Entonces, la prevalencia de infección urinaria varía con la edad, el sexo, la presencia o no de la circuncisión. Tenemos acá grupos demográficos, por ejemplo, lactantes de 0 a 3 meses en un 7.2% de presentación, 3 a 6 meses entre un 6.6% de presentación, 6 a 12 meses 5.4% de presentación, 12 a 24 meses 4.5% y menores de 19 años con signos urinares más o menos 7.8%. Entonces es una presentación bastante variable, ¿ya? Es una presentación bastante variable. En lo que es la clasificación vamos a ver que tenemos dos tipos de infecciones, la ITU alta y la ITU baja. ¿A qué se refiere esto básicamente? Fíjense. Cuando hablamos de una ITU alta, tienen que pensar que hay compromiso de uréteres y parénquima renal. Esta también se llama pielonefritis. Esta es más agresiva, esta tiene más sintomatología, esta necesita tratamiento urgente y es la que tiene más sintomatología. En cambio, la ITU baja o la cistitis son infecciones que se dan también con bastante frecuencia, pero que tienen ciertas características. Empezamos con pielonefritis o ITUs altas. Vamos a ver, esta es una infección del parénquima renal y es la forma más grave de infección urinaria, en la cual la infección afecta básicamente al parénquima renal. El paciente tiene síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre alta, tiene compromiso del estado general, está con decaimiento, dolor abdominal, dolor lumbar, vómitos y mala tolerancia oral. Estos pacientes con pielonefritis son niños pues, que vienen a la consulta porque manifiestan que tienen fiebre, pero no hay otra sintomatología. O sea, no tienen estornudos, moco, tos ni diarrea, simplemente tienen fiebre alta. Por eso dentro del diagnóstico diferencial de fiebre, ¿se acuerdan cuando vimos fiebre aguda? Está infección urinaria. ¿Por qué? Porque es fácil pues dar un diagnóstico, digamos, de fiebre aguda cuando el paciente dice que tiene estornudos, moco, tos, entonces piensas en una patología respiratoria. Pero si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, piensas en un cuadro gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si tiene fiebre y no tiene nada de eso? Entonces tú tienes que pensar que hay mucha probabilidad de que sea una infección urinaria, ¿ok? Mire, fíjense que tiene que ver porque en estas pielonefritis hay un compromiso del estado general. Quiere decir que no lucen bien, no se ven bien. Pero un minuto, por favor. Ya, entonces, acá vamos a ver que aparte del compromiso del estado general, el paciente puede presentar dolor abdominal, dolor lumbar, vómitos, ¿no? Muchos niños vienen a la emergencia solamente por presentar vómitos. Lo que esperamos es que la mayoría de los casos tienen vómitos y terminan haciendo cuadros gastrointestinales.
Pero cuando no aparece otra sintomatología o estamos con la presunción diagnóstica de una probable infección urinaria, le pedimos un examen de orina, una tira reactiva y nos damos cuenta que es una infección urinaria lo que tiene. Entonces, los vómitos es por consecuencia de una infección del tracto urinario superior, en este caso pielonefritis. También podemos hospitalizar a un paciente por infección urinaria cuando tiene intolerancia oral. ¿Qué significa? Que no tolera líquidos, que no tolera comida, que no se hidrata, que no se alimenta, que luce mal, está decaído. Entonces este niño tiene todas las indicaciones para ser hospitalizado y recibir tratamiento antibiótico vía endovenosa porque hay mala tolerancia oral. Los elementos clínicos que sugieren pielonefritis, ¿cuáles son? Primero, fiebre, tiene dolor lumbar. Este dolor lumbar se puede constatar con la puniopercusión lumbar. Incluso en un paciente pediátrico se debe sospechar pielonefritis solamente con la presencia de fiebre alta. Un paciente con fiebre alta descarta una pielonefritis o una infección urinaria alta. ¿Ok? Entonces está claro. En el caso de cistitis o ITU baja, vamos a ver que esta es una infección urinaria que está localizada básicamente en la vejiga. La infección está limitada a la vejiga y a la uretra, básicamente. Es más frecuente en mujeres mayores de 2 años. Antes es difícil de hacer el diagnóstico porque no tienen control del esfínter y no se puede determinar si tienen disuria, polaquiuria o tenesmo. Por eso les decía, o sea, un lactante menor de 2 años no te va a decir pues que le duele para orinar, para mencionar, porque simplemente no puede manifestarlo. Los síntomas que pueden tener estos niños que tienen itus bajas o cistitis son inflamación local, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, orina turbia, con mal olor y molestias abdominales bajas. Entonces, son síntomas que, por ejemplo, a diferencia de la pielonefritis, miren, no hay la presencia de fiebre tanto como en la pielonefritis. Acá sí es fiebre, malestar, dolor, vómitos. En cambio, acá hay inflamación local, disuria, polaquiuria, tienen ganas de ir al baño cada rato, orinas turbias con mal olor, etcétera, etcétera. Acá algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta, como por ejemplo infección urinaria complicada. Decimos que tiene el paciente una infección urinaria complicada cuando hay un compromiso tóxico infeccioso. Quiere decir que el paciente tiene fiebre, vómitos persistentes, tiene deshidratación severa o moderada. Acompañan a las anomalías estructurales funcionales la presencia de cuerpo extraño como sonda uretral, ureteral, que permanece con procesos comórbidos como inmunosupresión, coladonopatía, diabetes. Acá tenemos, por ejemplo, niños que, digamos, por alguna situación terminan una unidad de cuidados intensivos y se requiere un monitoreo hemodinámico, un balance hídrico estricto. Entonces, ¿qué hacemos? Se le pone una sonda vesical, ¿no? El hecho de tener una sonda vesical puede ser motivo de que el paciente haga una infección urinaria complicada, en este caso, por la presencia de una sonda vesical. Infección urinaria no complicada es un paciente que tiene fiebre, pero que no está en estado tóxico, ¿ok? Puede tolerar la vía oral, está hidratado o tiene leves signos de deshidratación. Infección urinaria recurrente, como su nombre lo dice, recurrente, es la presencia de 2 o más episodios de infección urinaria en 6 meses. 2 o más episodios de infección urinaria alta o infección urinaria alta más una baja o 3 infecciones urinarias bajas. Todas esas son características de una infección urinaria recurrente. Es importante que sepan esto porque muchas veces nosotros hablamos de ITU recurrente, ITU complicada, ITU no complicada, entonces ustedes ya se van dando cuenta a qué se debe esto, ¿no es cierto? Bacteriuria asintomática, ¿qué significa? Es aquel paciente que tiene como requisito la ausencia de síntomas locales sistémicos y que tiene 2 urocultivos positivos. Quiere decir que hay muchos pacientes que, por ejemplo, no tienen síntomas, ya no hay síntomas de dolor abdominal, fiebre, malestar, etcétera, pero tienen 2 urocultivos positivos. Eso se llama bacteriuria asintomática. ¿Se debe dar tratamiento? Algunos postulan que sí se debe de tratamiento y otros postulan que si no tiene síntomas, ¿para qué dar tratamiento? Se debería autolimitar. En el caso de piuria significativa, cuando hablamos de piuria, tienen que hablar ustedes al toque pensar en piocitos. Entonces, cuando dicen piuria significativa, es la presencia de más de 4 piocitos por campo al microscopio. En realidad, no debería ni existir ni un piocito en una muestra de orina. O sea, idealmente no debería existir, ¿no? Puede haber algunos leucocitos, pero no necesariamente piocitos. En una muestra urinaria con unos leucocitos más de 15 o 20 por campo, hay presunción diagnóstica o hay leucocituria, pero no te hace el diagnóstico. Y tu persistente es aquella infección en la que hay la presencia del mismo germen en urocultivos luego de haber concluido el tratamiento. Quiere decir, tú le das tratamiento para un determinado germen,
le haces un urocultivo y nuevamente sale positivo al mismo germen. Eso se llama ITU persistente. Y la ITU recaída es cuando el episodio de infección urinaria corresponde al mismo germen a 6 semanas de concluido el tratamiento. En la etiopatogenia vamos a ver las vías de infección. Por lo general es una vía ascendente. Imagínense que ustedes que el patógeno, por lo general vamos a hablar del E. coli que está en la zona gastrointestinal. Este germen o este Escherichia coli tiene un ascenso que va proveniente básicamente de la flora gastrointestinal o zona genital. Quiere decir que del recto hacia la zona genital puede pasar y puede ascender poco a poco hasta producir la enfermedad. De causa hematógena, esta es una causa un poco más sistémica. Esto ya hablamos de un periodo neonatal o en casos de sepsis neonatal. A veces infecciones que pasan a través del cordón umbilical, ¿no es cierto? Cuadros de infecciones generalizadas. Por continuidad, por ejemplo, pacientes que tienen malformaciones congénitas genitourinarias y fístulas. Por vía linfática, pacientes que pasan desde el recto, colon y linfáticos periuterinos. Lo que va a pasar primero es una colonización del área periuretral por patógenos entéricos. Quiere decir que primero tiene que haber contacto con patógenos entéricos. En el caso de las mujercitas, por ejemplo, que usan pañales, imagínense, restos de heces pueden llegar de la zona anorrectal hacia la zona genital. Estos patógenos se adhieren a las células uroepiteliales a través de un proceso activo, mediado por receptores de glucosfingolípidos en la superficie de las células epiteliales. Esto puede producir la unión bacteriana recluta receptores tipo TUL-TLR y respuesta de endotoxinas y mediadores inflamatorios a las 24 horas. Posteriormente, a las 48 horas va a haber una respuesta inflamatoria local con una infiltración de polimorfonucleares y lesión tisular. Fíjense que va de vía ascendente. El germen, este es el germen más común, más frecuente que produce infección urinaria llamada Escherichia coli. Esta es la causa bacteriana más común de infección urinaria y representa más o menos el 80% de las infecciones urinarias en niños. Presenta como bacteria como tal, presenta estos pilis, ¿no? Que son estos que producen adherencias o flagelos que sirven para adherirse y poder trepar por la vía urinaria. Inhiben la peristalsis ureteral. Las fibras de pili tipo 1 producen infección baja y las fibras o pili tipo P, pielonefritis aguda. El patógeno va a entrar por el tracto gastrointestinal o genitourinario, se va a producir una adherencia a las mucosas, esto va a producir una colonización de las bacterias, esto va a producir multiplicación microbiana y finalmente una respuesta inflamatoria. En este caso tenemos dos tipos de gram, los gram positivos y los gram negativos. Gram positivos tenemos al Staphylococcus saprophyticus, también tenemos al Enterococo y al Staphylococcus aureus. En cambio, dentro de los gram negativos tenemos Klebsiella, Enterobacter proteus y Citrobacter. La infección por un organismo distinto de E. coli se asocia básicamente a cicatrización renal. Quiere decir, cualquier infección urinaria producida por Klebsiella, Citrobacter, Enterococcus, Staphylococcus aureus puede producir cicatriz renal o lesión del parénquima renal. Factores de riesgo. Una infección urinaria y su patología subyacente son, por ejemplo, que el paciente tenga un chorro urinario débil, que tenga antecedentes de ITU previa, que tenga antecedentes de fiebre recurrente sin foco, que tenga un diagnóstico prenatal de anomalías del tracto urinario, o también pacientes con antecedentes familiares de reflujo vesicuretral. Por lo general, estos niños pues son de familias, ¿no?, que tienen problemas de reflujo vesicuretral. Entonces, la mamá nos comenta que todo el tiempo sus hijos pues cursan con patologías renales o infecciones urinarias. Pacientes con constipación o estreñimiento, ¿por qué? Porque la parte del recto sigmoides se encuentra hacia la parte posterior de la vejiga. Entonces, cuando hay una acumulación de heces en este segmento distal del colon, lo que va a producir básicamente es una especie de una presión mecánica sobre la vejiga, la uretra y producir estados de reflujo. Estos reflujos pueden producir infecciones urinarias. Por lo general, niños que tengan estreñimiento pueden hacer infecciones urinarias. Disfunción miccional, globo vesical, masa abdominal. Con respecto al globo vesical, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá de las mujercitas que a veces se aguantan de ir al baño por muchas horas, mucho tiempo, hacen que el globo vesical aumente de tamaño, aumente su contenido y cuando el líquido sale a presión, cuando van a miccionar, al final de la micción aparece una presión negativa o de succión, ¿no? O sea, como que chupa. Al momento de hacer esa presión o succión negativa, lo que va a hacer es jalar bacterias hacia
extracto urinario. Masas abdominales que se comportan así como en el estreñimiento, que tenga algún tipo de tumor, malformaciones, también puede producir estados de regurgitación o reflujo. Lesiones en la médula espinal, como por ejemplo el mielomeningocele y otras enfermedades, ¿no es cierto? La espina bífida pueden producir infecciones urinarias a repetición, mal desarrollo postnatural y cuadros de hipertensión arterial. Para el diagnóstico necesitamos básicamente algunas manifestaciones clínicas. Dentro de ellas es importante los signos y síntomas en los lactantes y niños con infección urinaria. Vamos a ver de las más comunes a las menos comunes. ¿Cuáles son las más comunes? Fíjense, en lactantes menores de 3 meses, los signos y síntomas más comunes son fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. En lactantes y niños mayores de 3 meses, o niños que no pueden hablar, básicamente la fiebre es el signo más frecuente. Y los que ya pueden hablar nos hablan de polaquiuria y disuria. Esos son los más comunes. Los menos comunes son dolor abdominal, hematuria, ictericia, orina con mal olor, letargia, irritabilidad, hematuria, orina con mal olor, retraso del crecimiento, fiebre, malestar, vómitos, hematuria, orinas con mal olor, etc., ¿no? Esos son síntomas gastrointestinales y también puede haber síntomas de pielonefritis como fiebre, escalofríos y dolor en flancos. ¿Ok? También tenemos pacientes que pueden tener signos y síntomas como rechazo al alimento, al crecimiento, dolor abdominal, vómitos, dolor lumbar, vaciamiento disfuncional, incontinencia, dolor abdominal y dolor lumbar. O sea, son signos y síntomas que nos habla de una infección urinaria. En la evaluación clínica es importante la temperatura, porque hemos dicho que incluso niños que tienen temperaturas altas, pensamos en pielonefritis o ITUs altas. Parámetros de crecimiento, también es importante ver cómo va el tamaño del riñón, ¿no? En una ecografía si es pequeño, regular o está muy grande. Examen abdominal y de flancos para ver si tiene compromiso, digamos, de cuadros como gastroenteritis o estreñimientos. Evaluación de otras fuentes de fiebre, como por ejemplo la otitis media aguda, evaluación de parte baja de la espalda, en el caso de mielomeningocele, a veces espina bífida, niños que tengan hipospadia distal, hipospadia distal y la hipospadia proximal, ¿no? Se cuenta como el meato urinario no sale por donde corresponde y eso también puede ser una complicación para producir infecciones urinarias. Entonces es importante tener en cuenta esta evaluación clínica. En las evaluaciones de laboratorio es importante la prevalencia del tracto urinario en lactantes y niños por grupo demográfico. Acá decíamos que las muestras de orina básicamente va a depender de la cantidad de acuerdo a la edad. Pero acá en muestras de orina son dos cosas importantes que tenemos que ver. Miren, cuando vemos un examen de orina, nosotros tenemos que ver la parte de la presencia de leucocitos. Y lo otro es la presencia de nitritos. Leucocitos positivo y nitritos positivo es muy probable que sea infección urinaria. ¿Cuál es el gold estándar para hacer un diagnóstico de infección urinaria? Es pues el urocultivo o el cultivo de orina. Vamos a ver eso. Niños que no saben usar el baño, se puede usar por cateterismo o aspiración suprapúbica. ¿Cuál es el riesgo de cateterismo? Que es traumático, ¿no? Es un método muy efectivo porque a veces lactantes pequeños no se puede juntar la muestra por bolsita colectora, se utiliza una pequeña sonda y se junta o se recolecta la muestra en un frasco estéril y se manda al laboratorio. En el caso de la aspiración suprapúbica, lo que hacemos es introducir una aguja con una jeringa por encima de la piel a nivel de la parte suprapúbica y se toma la muestra adecuadamente. Niños que no saben ir al baño, una muestra de orina limpia es con el método es la recolección de orina con tira reactiva, examen microscópico y cultivo. Nosotros en la emergencia del seguro vimos por conveniente ya no pedir examen de orina a los pacientes, sino utilizar la tira reactiva. ¿Por qué? Fíjense. La tira reactiva es un método bastante sencillo y fácil de utilizar. Necesitamos la muestra del paciente, introducimos la tira dentro de la orina del paciente y se compara con la tabla que tiene la tira. Y vas a ver solamente hay dos cosas importantes, los nitritos y los leucocitos. Si los nitritos están alterados o hay cambio de color, es porque hay nitritos positivo. Igual pasa con leucocitos. Si hay un cambio de color en el reactante, también se llama leucocitosis. Es importante la selección de la técnica. Niños que no saben usar el baño, recomendamos que los bebés y los niños con sospecha de infección urinaria que no estén capacitados para usar el baño se obtengan cultivos de orina mediante básicamente aspiración suprapúbica o sondaje vesical. Eso es importante. Acá tenemos, por ejemplo, la aplicación de
fíjense cómo entra una sondita hasta la orina para poder obtener la muestra de orina. O si es por punción suprapúbica, a este nivel se introduce la aguja, se hace una asepsia de esta zona, se introduce la aguja y se absorbe la orina. Muestra de orina con tira reactiva o análisis de orina. Niños que no saben usar el baño, se usa una aspiración suprapúbica, sondaje vesical, etc. Es un método perfecto de recolección de orina. En un bebé o un niño pequeño de NUR no debe recibir antibióticos sobre la base de una tira reactiva de orina positiva o un análisis de orina, de una muestra de orina limpia o bolsa evaporadora debido a altas tasas de contaminación. Es importante tener mucho cuidado al momento de recolectar la muestra. Muchos papás hacen que cuando agarran el frasco, no tienen las medidas de higiene adecuadas y le dicen al niño que orine el frasco. En realidad es una mala muestra. Debería indicarle al niño que orine y en lo que está orinando recién se introduce el frasco, se toma un poco de muestra y se manda al laboratorio. Ese es el chorro medio o es la forma más correcta de obtener una muestra. Cuando utilizamos la tira reactiva es importante que vean acá solamente nitritos y leucocitos. Cuando los dos son positivos, el paciente es muy probable que tenga infección urinaria y se debe dar tratamiento antibiótico. Cuando tenemos nitritos positivo y leucocitos negativo, también es una ITU probable y le puedo proporcionar tratamiento con antibiótico. Cuando los nitritos son negativos y los leucocitos positivos, puede ser ITU o no. Esto va a depender mucho del juicio médico, si le doy o no tratamiento. Pero si ambos son negativos, tanto nitritos como leucocitos o el de leucocitos negativo, prácticamente excluye el diagnóstico de infección urinaria. Te dice, ¿sabes qué? No es infección urinaria. Por eso es importante tener una buena muestra de sangre. Esto es importante que ustedes conozcan, porque al momento de utilizar esta tira reactiva, fíjense, al ver estas dos cosas, yo puedo decirte al paciente si tiene, es probable o no tiene infección urinaria. Y eso cuánto tiempo me ahorra, ¿no? Por ejemplo, imagínense que los papás tienen que mandar la muestra al laboratorio, esperar 2-3 horas a que salga el resultado. En cambio, esto con 5 segundos le digo si tiene o no probabilidad de infección urinaria. Niños que ya saben ir al baño, se utiliza una muestra limpia de orina. En este caso, las niñas dicen los labios deben extenderse y el periodo debe limpiarse 2 o 3 veces con una solución aséptica, no espumosa o un jabón suave. El prepucio debe retraerse antes de la limpieza para los circuncisados y la limpieza del perineo con jabón antes de la recogida de la toga propiamente dicha. Entonces, decimos que el urocultivo es positivo cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Las ventajas es que este es bastante aceptable, inconvenientes que hay riesgo de contaminación y la indicación es que todos los niños tienen continentes. Bolsa adhesiva, también más de 100.000 unidades formadoras de colonia, cateterismo de 10.000 a 50.000 y punción suprapúbica, cualquier crecimiento de germen que puede condicionar una infección urinaria. Entonces, para el diagnóstico de ITU tenemos que ver criterios diagnósticos. Primero, la infección urinaria se define mejor como una bacteriuria significativa de un uropatógeno clínicamente relevante en un paciente sintomático. La piuria está presente en la mayoría de los casos. Sin embargo, más o menos entre un 10 y 20% de los niños con ITU, la piuria puede estar ausente. Bacteriuria significativa, hay un umbral significativo, ¿no? Muestra de vaciado limpio cuando hay un crecimiento más de 100.000 unidades, muestra de catéter con más de 50.000 unidades, muestra suprapúbica con más de 1.000 unidades. Esta es la más sensible, por así decirlo. Los uropatógenos clínicamente relevantes son E. coli, Klebsiella, Proteus, etc. Y la piuria es esto, ¿no? Es cuando el niño orina y tiene este frasco así, ¿no? Una orina bastante concentrada, bastante densa, con mal olor. Y esta es la tira reactiva. Cuando tú introduces esta tira reactiva dentro de esta orina 5 segundos, lo sacas y comparas los colores, te vas a ver dos cosas importantes. Primero, estas de acá, que te habla de los leucocitos. Te va a decir si cambia de color, es leucocitos positivo o leucocitosis. Acá dice de 0 a 5, 10 a 15, 25, más de 100 por campo. Y lo otro es ver la presencia de los nitritos acá. Solamente cambia de blanco, cambia a color morado. Si cambia, nitritos positivo y leucocitos positivo. Y hace el diagnóstico. ¿Me entienden? Por eso es importante tener en cuenta esta indicación. Cuando ingresamos a un hospital a un paciente con infección urinaria, primero que sea un lactante menor de 3 meses. Ese es un riesgo para que ese niño pueda hacer un cuadro de sepsis. Que el paciente esté deshidratado, que esté decaído, que tenga hipoactividad, que esté pálido, que tenga una piel moteada, que tenga intolerancia a la medicación o a la alimentación oral. Alteraciones electrolíticas como antecedentes de inmunodeficiencia primaria y secundaria, persistencia de la fiebre más de 48 horas de tratamiento, infecciones urinarias febriles de repetición o elevación importante de los reactantes de fase aguda como PCR, velocidad de sedimentación o
También le pedimos procalcitonina. Microorganismos responsables del AITU en niños, decíamos, Escherichia coli, más o menos el 75% de los casos, y 90% de las situaciones no complicadas. El resto de microorganismos son poco frecuentes y ninguno de ellos lleva a causar por sí solo el 5% de las ITUs. Entre los últimos destacan enterobacterias como Klebsiella, Proteus, Enterobacter. El estafilococo coaguloso negativo puede originar ITU. Los virus tienen un escaso papel como causa de infecciones, aunque el adenovirus y el virus Beca son frecuentes en cuadros de cistitis hemorrágica. En el tratamiento es importante dar tratamiento antibiótico. Si piensa que tiene presión hay que dar antibióticos. Los antibióticos van desde el uso del cotrimoxazol o sulfametazolama actimotropina a una dosis de 6 a 12 miligramos por kilo por día, divididos en 2 dosis por 3 a 5 días. La nitrofurantoína de 5 a 7 miligramos por kilo en 24 horas, repartidas en 3 o 4 dosis, también es bastante eficaz para ese tipo de gérmenes. Y la amoxicilina, fíjense, a 50 miligramos kilo por día, también podría ser eficaz para el tratamiento. En las itus febriles agudas resulta difícil diferenciar entre síntomas clínicos y itus de pielonefritis. Pielonefritis es preferible un ciclo de 7 a 14 días. Si es una ITU baja, 5 a 7 días. Si es una pielonefritis o una ITU alta, antibiótico por 7 a 14 días, ¿no? De amplio espectro. Los niños hospitalizados deberían recibir ceftriaxona, cefepima, cefotaxima o amikacina. También la nitrofurantoína no debe emplearse de forma rutinaria en los itus febril, puesto que no alcanza unas concentraciones tisulares renales suficientes. El ciprofloxacino es un fármaco alternativo contra gérmenes resistentes, especialmente Pseudomonas aeruginosa. Nosotros en pediatría, por ejemplo, no contamos con ciprofloxacino en jarabe, solo en tabletas. También se ha utilizado en niños más pequeños en ITU por Pseudomonas aeruginosa el levofloxacino, que es una quinolona alternativa para este tratamiento. Sin embargo, se debe tener cuidado con el empleo clínico de fluorquinolonas en niños, dado que pueden producir lesiones en el cartílago, el crecimiento, etc. En algunos niños con ITU febril, la inyección intramuscular de una dosis inicial de ceftriaxona seguida de un tratamiento oral con cefalosporina de tercera generación es eficaz. Los urocultivos suelen ser negativos una vez transcurridas 24 horas del inicio del tratamiento antibiótico. O sea, si tú le das antibiótico en menos de 24 horas o después de 24 horas, puede ser que te salga un urocultivo negativo. ¿Cómo hacemos el seguimiento y el pronóstico? Fíjense, tenemos que ver si hay alguna alteración nefrourológica, por ejemplo, en este caso un riñón más pequeño que el otro, si hay daño renal o recurrencia, si hay presencia, ¿no?, de reflujo vesiculolateral. Fíjense en estos estudios de contratados cómo se ve uno es más grande que el otro es más pequeño, este uréter es más delgado que este prona es más delgado que este, está más dilatado, entonces eso es importante. En niños con tracto urinario normal con ITU febril, varones menores de un año con un prepucio no retraíble, hay que hacer seguimiento durante el primer año. La gamografía renal cortical con tecnesio 99 es importante porque eso nos va a ayudar básicamente en casos de sospecha de afección renal por alteración de parámetros urinarios, de funcionalismo renal, cuando el paciente tiene una evolución atípica de la persistencia de la fiebre y otros síntomas, que sea una ITU recurrente febril, que tenga una ITU por microorganismo diferente a E. coli, que esté con septicemia, que tenga niveles de creatinina elevados, que tenga hallazgos alterados ecográficos abdominales, etc. Esta es la gamografía, ¿no? Con este estudio vemos prácticamente el tamaño, morfología de los riñones, la vejiga, etcétera, etcétera. Nos ayuda básicamente para ver en este caso. Acá en esta cistografía, por ejemplo, vemos que acá tenemos dos riñones, pero con un sistema ureteral, mira, bastante ampliado, bastante dilatado, ¿no? Ya, bastante dilatado. Entonces acá vamos a ver que hay una alteración básicamente de la estructura ya del uréter y que probablemente el tratamiento sea quirúrgico, ¿no? Esto es en casos, por ejemplo, de reflujo vesicoureteral, etc. En el caso del reflujo vamos a ver que hay grados, desde el primero hasta el quinto grado. Fíjense cómo va aumentando el tamaño y un reflujo que al inicio puede ser acá, luego llega, etcétera, y va aumentando el tamaño. La cosa es que en el grado 5 tenemos un conducto ureteral que es bastante sinuoso, tortuoso y dilatado. Este requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, por eso es importante en esos hallazgos de ecografía abdominal o la gamografía de cuadros de reflujo vesiculolateral. Y esto es lo que dice la literatura, pues, ¿no? En los grados 5 son grados en que son quirúrgicos, como este de acá, por ejemplo, fíjense. Uno de los uréteres ni se pinta, el otro se pinta muy dilatado, hay compromisos, incluso doble sistema pielocalicial y puede alterar.
Resumiendo lo que son las recomendaciones de la infección urinaria, miren, desde la guía NICE desde el año 2017, no ha habido muy buena alteración y dice lo siguiente. Lactantes y niños que presenten fiebre inexplicable más de 38 grados o superior deben de tener una muestra de orina por lo menos dentro de las primeras 24 horas. Los síntomas más frecuentes con infección urinaria en menores de 3 meses son fiebre, vómitos, letargia y irritabilidad. El síntoma más frecuente en niños de 3 meses hasta antes que hablen es la fiebre. El síntoma más frecuente de niñas y niños desde que hablan es la disuria y la polaquiuria. Cuando no es posible ni práctico recolectar orina por métodos no invasivos, se recomiendan muestras por catéter o punción suprapúbica. Todo lactante menor de 3 meses con sospecha de ITU debe ser manejado por un pediatra y manejado según los acuerdos de la guía NICE o fiebre en menor de 5 años. En niños de 3 meses o menores de 3 años con sospecha de ITU se debe usar la tira reactiva desde los 3 meses hasta los 3 años. Si la estrés leucocitar y los linfocitos son positivos, se debe iniciar tratamiento antibiótico previa muestra de urocultivo. Siempre es bueno dejar una muestra de urocultivo. A ver, ¿por qué? Miren, si por ejemplo tengo un paciente que va a ser hospitalizado y que por tira reactiva es positivo, no solamente debo darle antibiótico y hospitalizarlo, idealmente se debería tomar un urocultivo para que después de 3-4 días nos digan qué germen está creciendo y cuál sería su antibiograma más frecuente que le pueda ayudar a este paciente. Para los niños de 3 años o más, la tira reactiva para establecer localizar nitritos es tan útil en el diagnóstico como la microscopía y el cultivo. Lactantes y niños con bacteriuria y síntomas y signos sistémicos como fiebre, dolor lumbar se debe considerar como pielonefritis. En caso exista bacteriuria sin signos sistémicos, debe ser considerado como una cistitis. Y no se recomienda el uso rutinario imágenes, ¿no? Para localizar la ITU. Para el tratamiento de los lactantes de 3 a más meses con pielonefritis se recomienda el uso de un antibiótico de bajo índice de resistencia local como una cefalosporina o un amoxicilina clavulánico. En caso no se puede dar antibióticos orales, usar antibióticos endovenosos como ceftriaxona, mica o antibióticos orales para completar el tratamiento por 10 días. Para el tratamiento de los lactantes de 3 meses, de 3 a más meses con cistitis, se recomienda el uso de antibióticos sensibles, como nitrofurantoína o moxicefalosporinas por 3 días. Si no mejora después de 2 días de tratamiento, debe ser reevaluado. Si la bacteriuria es asintomática, no requiere tratamiento antibiótico. Lo que les decía, ¿no? Muchos libros postulan, si es asintomática, así que tenga cultivo positivo y no tiene síntomas, ¿para qué tratar? Puede considerarse la profilaxis en el caso de los niños que tengan infección urinaria recurrente. Y ahí sí usamos medicamentos profilácticos como amoxi, cefalosporinas de primera generación, etc. Lactantes y niños con infección urinaria atípica deben tener mínimo una ecografía del tracto urinario durante la infección aguda para identificar anormalidades estructurales del tracto urinario. Para niños menores de 6 meses con infección urinaria, por primera vez que responde al tratamiento, la ecografía debe ser realizada dentro de las 6 semanas de la infección urinaria. Para los lactantes y niños de 6 meses o más con infección urinaria, por primera vez que responde al tratamiento, la ecografía rutinaria no se recomienda, a menos que el lactante o el niño tenga infección urinaria atípica. Esas son las recomendaciones de la guía NICE. Muy bien, chicos, hasta acá hay una pregunta, comentario, ¿todo está claro? Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, doctor, sí. Ya, todo está claro entonces, ¿no? Entonces, solamente para hacer un resumen de infección urinaria, diríamos que la sintomatología va a depender de la edad. También es importante tener en cuenta que siempre hay que pedir un urocultivo cuando se empieza tratamiento antibiótico, de preferencia antes de las 24 horas de iniciar tratamiento antibiótico, porque si tú le pides urocultivo después de 24 horas de antibiótico, lo más probable es que te salga un falso resultado o un falso positivo, ¿no? Probablemente no te vaya a ayudar. ¿Qué más? En las recomendaciones de rutina no hacemos imágenes para el diagnóstico de infección urinaria. Si es importante un examen de orina o una tira reactiva, el que tengas, que esté a tu mano, también puedes usar un mismo problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, entonces esta diapositiva la va a compartir con vuestra compañera y nos vemos el día viernes. Dani, el MIT le ha votado al doctor, va a reingresar.
Chicos, el otro me indica que ya terminó la clase, pueden retirarse.